Es un gusto estar nuevamente con ustedes en esta ocasión en el segundo congreso de eCancer Patient en forma virtual, donde me han honrado con esta invitación el doctor Eduardo Casab y las señoras Mari Guevara y María Gil Castrillo. Se ha incorporado un nuevo alguien nuevo en el equipo, que es el señor Carlos Gamboa, a quien también le agradezco la paciencia en mi ignorancia en todo lo que hace a esta nueva tecnología, no tan nueva, pero a veces cuesta mucho poder llevar adelante este tipo nuevo de comunicación. En esta oportunidad les voy a hablar o voy a tratar de explicarles básicamente que cuando hablamos de supervivencia, que no es un buen vocablo en español, yo cambiaría supervivencia por sobrevida, ya que supervivencia viene del inglés y mal traducido nos da como resultado una palabra que en el idioma español no se utiliza en forma habitual. Por eso vamos a hablar de sobrevida y cómo entenderlas, porque realmente tiene tanta implicancia de las matemáticas, de la epidemiología, de la biología también, que para el común denominador, para la gente de a pie, o como se da en llamar ahora, para el mundo real, cuando uno baja estas estadísticas, estos números, estas matemáticas a la cosa diaria, en realidad no es del todo claro. Por eso la propuesta semántica va a ser cambiar supervivencia por sobrevida. Vean ustedes, esto es muy nuevo y en realidad tan nuevo es que está hecho en base a cálculos matemáticos, porque no hay, en realidad, estamos transitando el año 2022, por lo tanto mal podría uno dar números con toda realidad y con toda justeza, si se me permite el término. En realidad, esto tenemos, y les pido disculpas también, porque esta es información americana, pero ustedes saben que Estados Unidos es el país que más gasta en investigación en cáncer y tienen las mejores estadísticas y los mejores estadígrafos. Por lo tanto, si uno quiere saber, y vuelvo a repetir, esto está hecho en base a números prospectivos, basado en lo que pasó en años previos, por cálculos matemáticos, se puede saber hoy, estamos empezando el año 2022, pero se estima los 10 tumores que van a ser más prevalentes y los 10 tumores que más gente van a matar. Suena feo la denominación que he dado, pero así son las cosas. Entonces tenemos como estimación de los nuevos casos en el hombre el cáncer de próstata, el cáncer de pulmón, el cáncer de colon y recto, el cáncer de vejiga urinaria, melanoma, cáncer de piel, cáncer de riñón, linfomas, es decir, tumores hematológicos, tumores de cabeza y cuello, leucemias, páncreas, y con esto, si uno suma, casi estamos en 1 millón de casos en hombres estimados en los Estados Unidos para este año. Mientras que en las mujeres vamos a tener cáncer de mama, cáncer de pulmón, gracias a que la mujer fuma y fuma casi como el hombre, colon y recto, cáncer de cuello, de cuerpo uterino, es decir, cáncer de endometrio. Nuevamente aparece el melanoma, cáncer de piel,
quiero dejar aclarado que en estos números, en esta estadística, los investigadores o los estadígrafos hacen a un lado cáncer de piel, cáncer vasocelular y espinocelular, porque son altamente frecuentes, confundirían la estadística y se habla solamente de cáncer de piel, melanoma, que por otro lado es el cáncer de piel más agresivo. Nuevamente, linfomas no Hodgkin, cáncer de tiroides, cáncer de páncreas, estoy hablando en la mujer, leucemias, y vamos a tener casi el mismo número, casi llegando al 1.000.000 de casos en mujeres. Mientras que las muertes estimadas, para no cansarlos voy a dar 3 de cada uno, en el hombre va a ser el cáncer de pulmón, el cáncer de próstata y el cáncer de colon y recto, mientras que en la mujer va a ser el cáncer de pulmón, el cáncer de mama y el cáncer de colon y recto. Ahora, el hecho de hablar y de conocer estadísticas tiene efectos importantes en la sociedad, y acá hablo de sociedad en un todo, tanto la sociedad médica, es decir, los profesionales comprometidos con el cuidado de la salud de los pacientes, en este caso oncológicos, y el resto de la sociedad. Ustedes saben que es una enfermedad que cuando impacta no solamente al paciente, sino que también impacta a la familia, al medio laboral, a los hijos, es decir, hay un impacto en la sociedad. Por lo tanto, van a ser útiles, son odiosas porque hay implicancias, como les decía antes, de otras ciencias y son difíciles para entender. Pero en realidad van a describir lo que sucede en grandes grupos de personas y de esta forma nos van a dar un panorama cronológico de la carga de la enfermedad para la sociedad. Quiero decir con esto que, y lo voy a repetir a lo largo de esta charla unas 2 o 3 o 4 veces más, ya que es bastante ejemplificador, que cuando hablamos de cáncer de próstata, vamos a estar pensando cronológicamente en gente de 55, 60 o más años. Es muy poco frecuente el cáncer de próstata en menores de 50 años. Quiere decir que ya ustedes ven acá una relación que nos da la estadística, o que lo sacamos por datos estadísticos, que el cáncer de próstata es una enfermedad de hombres mayores, hombres llegando a la tercera edad. Nos dicen cuántas personas reciben un diagnóstico de cáncer y van a morir por esta enfermedad por año, por mes. Ustedes pueden manejar la estadística de acuerdo a lo que ustedes deseen estudiar. ¿Cuántas personas van a estar sufriendo de esta patología en la actualidad, en este momento? ¿Cuál va a ser la edad promedio? Yo puedo decir que el cáncer de mama es una enfermedad que se da con más frecuencia después de los 55 o 60 años, pero el pico, el cáncer de mama, lo hace en los 65 años. Quiere decir que la edad promedio en el momento del diagnóstico está alrededor de los 65 años. Más o menos, recuerden lo que se llama la curva de Gauss, para un lado y para otro voy a tener mujeres de 50, 55 años con cáncer de mama y voy a tener señoras con 67, 70 o más años también con cáncer de mama. Obviamente también nos van a decir que en el momento del diagnóstico cuántas personas tengo vivas después del diagnóstico. Nos informan sobre las diferencias entre los grupos, como estamos hablando, por edad, por sexo. Si bien el cáncer de mama se da en ambos sexos, es el tumor más frecuente en el sexo femenino, mientras que en el hombre tiene cáncer de mama
es una enfermedad de muy baja frecuencia. Se da cáncer de mama en el hombre 1 en 100, 1 en 150, 1 en 200. La prevalencia en el hombre es baja. Nos informa también sobre tendencias, es decir, estudiar las tasas de cáncer con el paso del tiempo, tasa que es tasa con S, no con Z, es un número, una tasa es un dato biológico también, y vamos a jugar con alguna terminología que está dado por estadística, pronóstico, tasas, sobrevida. Y como les decía, al estudiar las tasas de cáncer con el paso del tiempo, esto nos permite seguir los cambios que existen, el riesgo que existe con el paso del tiempo de morir por esta o sufrir esta enfermedad. Se dice habitualmente que 1 cada 8 mujeres en algún momento de su vida tendrá cáncer de mama. Esto es una trampa, es una mentirita estadística, porque en realidad si yo tengo 8 señoras reunidas acá en este ambiente, la que va a tener más probabilidad de tener cáncer de mama es aquella que tiene más de 70, 75 años. Esta situación también representa es decir, cuando estamos hablando de tasas de sobrevida, de estadísticas, ¿qué pasa con el cáncer a nivel mundial? Estábamos hablando hasta ahora y definiendo lo micro. Cuando uno va a lo macro para dar los números que pasa a nivel mundial, vamos a ver que estamos hablando de una enfermedad que hoy, en el mundo desarrollado, después de las enfermedades cardiovasculares, después de los accidentes de tránsito, ocupa entre el segundo, tercer lugar. Por ejemplo, en mi país, que es la República Argentina, están primero las enfermedades cardiovasculares, los accidentes y el cáncer. Pero se sabe ya perfectamente que para el 2035-2040 va a ser la primera causa de muerte en todo el mundo occidental, todo el mundo desarrollado. Y esto claramente tiene que ver porque el cáncer va a tener esta prevalencia porque felizmente cada día aumenta la tasa es decir, cada día llegamos a ser más viejitos, porque la medicina cura más y más pacientes y nos permite tener un promedio de vida, no de sobrevida. Estoy hablando promedio de vida en la mujer en el mundo desarrollado 82, 84 años, mientras que en el hombre 73, 75, 76 años. Es decir, en la medida que aumente la expectativa de vida, va a aumentar la posibilidad de tener cáncer. Generalmente hoy se dice que si yo salgo a caminar y me encuentro con 2 personas, claramente yo sé que una de ellas a lo largo de su vida o lo que le reste de la vida va a tener cáncer, mientras que el otro no. Con esto quiere decir que cada 2 personas, una va a tener cáncer. O si ustedes quieren decir, cada 2 personas, el 50%, en este caso, si son 2, uno va a tener cáncer. En este momento, en estos 2022, estamos en aproximadamente 19 millones de casos nuevos en el mundo, de los cuales aproximadamente entre el 45 y 50% van a fallecer por esta enfermedad, mientras que en el 2040 el número de casos nuevos de cáncer va a aumentar casi a 30 millones y el número de muertes por cáncer va a ser
16,4 millones. Curiosamente, las tasas más altas de cáncer, esto es para hoy en día, 2022, se dan justamente en los países más desarrollados y en los países donde tienen un alto nivel de vida, porque esto va acompañado precisamente no solamente de un aumento en la expectativa de vida, sino que va acompañado de desórdenes alimenticios y va acompañado muchas veces del hábito tabáquico también, que curiosamente para muchos grupos sociales el fumar es un signo de distinción. La publicidad tiene mucho que ver con todo esto. Vemos propaganda y publicidad de deportistas y gente que corre rally y que baja de poderosos automóviles con un cigarrillo en la mano. Ahora un poco menos porque están los vaporizadores, que son tan dañinos como el cigarrillo mismo. Así que aprovecho para decirles que una cosa es peor que la otra. Es decir, no hay que fumar, concretamente no hay que fumar. Y curiosamente hay algunos tumores que tienen predilección por niveles sociales en lo que predomina son, por ejemplo, las múltiples parejas, predomina la promiscuidad, predomina la falta de higiene, predomina la pobre alimentación, y me estoy refiriendo concretamente al cáncer de cuello uterino, que quizás en estos países de altos ingresos son enfermedades de baja frecuencia, mientras que en países de bajos ingresos son enfermedades prevalentes. Con respecto a una de las primeras preguntas que el paciente nos hace cuando es un paciente informado, cuando es un paciente que conoce que va al oncólogo, nos va a preguntar ¿cuál es la probabilidad de sobrevida que tengo, doctor? ¿Cuánto voy a vivir? Entonces uno toma las estadísticas porque las estadísticas se utilizan para brindar información. Pero en realidad las estadísticas son estimaciones que describen una tendencia. La estadística le sirve para el que está dentro de ese número estadístico. Si yo no estoy dentro de ese número estadístico, estoy en los pacientes que su tratamiento falla, en realidad la estadística le sirve al médico, pero yo estoy hablando qué es lo que sirve para usted, para el paciente. Las predicciones pueden ayudar y pueden ayudar todo esto que venimos hablando de tendencias, tasas, pero en realidad las estadísticas de sobrevida varían básicamente en función de estos tres factores que ustedes tienen en la pantalla. ¿Qué tipo de cáncer? Les acabo de contar que el cáncer de piel vasocelular y espinocelular se llama vasocelular el cáncer de piel, que generalmente son las manchitas que vemos en la gente muy añosa. No todo eso es cáncer, hay que hacer la biopsia y determinar que es cáncer, pero se llama vasocelular porque toma la primera capa de la piel, la capa basal, y no penetra más allá de la capa basal, por lo tanto es agresivo localmente, se cura 100% con cirugía, pero no da metástasis. Por lo tanto, tanto el vasocelular como una variante un poco más agresiva, ya que forma espinas, por eso se llama espinocelular, que sí atraviesan la membrana basal, pero diagnosticado tempranamente, se curan con cirugía al 100%. Los estadísticos, los epidemiólogos, los sacan de la
del conteo, de la estadística, y vamos a hablar de que el tipo de tener un cáncer de pulmón, pese a que hay enormes avances y hoy, comparado con lo que era 10 años atrás, es otra enfermedad, este tipo de cáncer de pulmón va a tener un comportamiento más agresivo que tener, por ejemplo, un linfoma, o tener, por ejemplo, un cáncer de testículo, en el cual la tasa de curación son cercana al 90, al 100%. Quiere decir, qué tipo de cáncer voy a tener va a tener que ver con las estadísticas de sobrevida. ¿Qué etapa o qué estadio, mejor en español decirlo? ¿Cuál es el estadio? El estadio básicamente, y voy a ser un poco quizás muy grosero, pero para que nos entendamos, el estadio es la carga tumoral que tiene el paciente. Es decir, cáncer de mama localizado en la mama, a grosso modo, es estadio 1 porque está localizado en la mama. Si de la mama se fue a la axila, es estadio 2 porque no solamente está en la mama, sino que está en la axila. Si en vez de ser un solo ganglio, hay más ganglios, o no son solamente ganglios de la axila, sino que son también ganglios en el mediastino, en la zona que está entre medio de ambos pulmones, tendremos un cáncer de mama estadio 3. Pero si el cáncer ya dio metástasis en los pulmones, en el hígado, en otros parénquimas, en otros órganos, voy a estar en un estadio 4 y las estadísticas de sobrevida, concretamente la sobrevida, no va a ser la misma si tengo el tumor localizado a si tengo el tumor avanzado. Por otro lado, hay enfermedades tumorales en los cuales ser grande, ser de la tercera edad, hace que todo el metabolismo vaya más lento, y esto es bueno para la enfermedad, y el paradigma de esto es el cáncer de próstata. Viejitos con cáncer de próstata es muy probable que se mueran de un accidente cerebrovascular, que se mueran de un infarto, que se mueran de un pico hipertensivo, que hagan un Alzheimer, que hagan y no se mueran de cáncer de próstata, y se mueren con su cáncer de próstata que, más allá de algún trastorno urinario, no le ha dado ningún otro problema. Mientras que tener, por ejemplo, una leucemia aguda de grande es un hecho grave. Se mueren casi más del 50% de los pacientes fallecen. Tener una leucemia aguda en la niñez, en la adolescencia, es una enfermedad de buen pronóstico. Se curan más del 60-70% de los chicos. Vamos a seguir ahora definiendo o hablando data sobre estadísticas de supervivencia. Como les decía, y surge claramente, ¿para qué uno utiliza la estadística? Los médicos estamos en condiciones hoy, con toda la tecnología que tenemos a nuestra disposición, de dar un diagnóstico correcto. Más, le diría que lo mínimo que hoy puede pedir un paciente es que le den un diagnóstico de certeza, no un diagnóstico presuntivo. Podemos también indicar un tratamiento, el mejor tratamiento disponible, porque tenemos la información, tenemos la data, tenemos las publicaciones, tenemos los estudios de fase 1, fase 2, fase 3, tenemos todo a nuestra disposición. Donde más nos equivocamos los médicos es en el pronóstico, porque el pronóstico, que como vemos va de la mano con la estadística,
el pronóstico no solamente tiene que ver del frío número estadístico, tiene que ver también, ustedes tienen pacientes en el cual la estadística le dice que el pronóstico de este paciente va a ser malo, el paciente va a vivir 2 años estadísticamente, pero estamos ante un individuo que tiene mucha fuerza, que tiene mucha polenta, que es un buen paciente, que le pone garra al tratamiento, que le pone fuerza al tratamiento, que cumple lo que el médico le dice y aún más es un paciente que sale a correr, que se alimenta mejor y ayuda. Bueno, ahí el pronóstico en realidad o lo que dice la estadística no tiene nada que ver porque este paciente seguramente va a vivir más de 2 años y seguramente va a cronificar su enfermedad y ahí el pronóstico no sirvió para nada los datos estadísticos que yo tomé para dar un pronóstico, porque donde más nos equivocamos los médicos es en el pronóstico, porque hay elementos subjetivos que los médicos no sabemos y no manejamos. Manejamos lo que está escrito, manejamos lo que está publicado. En realidad, el pronóstico es la probabilidad de recuperación que tiene ese paciente. Y como al paciente en la primera consulta ya nos está pidiendo, doctor, ¿cómo voy a andar? Porque yo tengo que programar, tengo familia, tengo mujer, tengo hijos, quiero programar mi vida y usted me tiene que dar un pronóstico. No estamos siempre en condiciones de dar un pronóstico hasta tanto no ver cómo va evolucionando el paciente al tratamiento, a la enfermedad. Entonces es algo que hay que hacer un impasse y decirle, bueno, más adelante hablamos de pronóstico. Obviamente que todo esto persigue un fin y que todo esto nos va a ayudar a evaluar cuáles son las opciones de tratamiento o el mejor tratamiento para este paciente. En general, los médicos solemos dar o brindar estadísticas de sobrevida para esto relacionarlo con tasas para los distintos tipos de tumores. Y así vamos a hablar, por ejemplo, de tasas de sobrevida y vamos a tener tasa de sobrevida global o concretamente cuál es la sobrevida global cuando el porcentaje de personas que estarán con vida en un determinado momento después del diagnóstico, a esto lo vamos a llamar tasa de sobrevida global. Y esto es cuando incluimos a todas las personas con un tipo de cáncer específico. Esto generalmente se utiliza 5 años porque se estima que estos 5 años equiparan al ciudadano común, a la persona que no tiene cáncer, con aquel que fue diagnosticado por cáncer y a los 5 años ya tiene la misma probabilidad de recaer de la enfermedad que aquel señor hacer un cáncer por primera vez. En realidad es un número absolutamente caprichoso, no obedece a ningún dato científico, pero la costumbre lo ha dado así. Uno dice, bueno, a 5 años tengo tal porcentaje de pacientes vivos, libres de tumor. Se habla también de tasa de sobrevida relativa, el porcentaje de personas que se van a encontrar con vida después, 5 años después del diagnóstico. Esto no incluye aquellas personas que mueran a causa de otras enfermedades, porque ustedes no se olviden que si yo estoy midiendo la tasa de sobrevida a 5 años, puedo medir la tasa de sobrevida a 5 años y tomar a 5 años exclusivamente aquellos que esos 5 años transitaron con el cáncer de próstata que yo diagnostiqué hoy y a 5 años están vivos, pero también puedo hablar de cáncer de próstata y a 5 años ese señor pudo haber tenido un infarto
y haber muerto a los 3 años del infarto. Ejemplo, la tasa de sobrevida relativa a 5 años para las mujeres con cáncer de cuello uterino es del 67%, mientras que la tasa de sobrevida relativa a 5 años para el cáncer de cuello, esto lo primero que dije es globalmente, si uno toma todas las mujeres, el estadio inicial, el estadio 2, es decir, ya más progresado, o el estadio ya con metástasis, todo eso lo pongo en una bolsa y yo digo que la tasa de sobrevida relativa con cáncer de cuello uterino a 5 años está cercana al 70%. Pero si yo soy más fino aún y voy al estadio 1, tumor localizado y pequeño en el cuello uterino, a 5 años la tasa de sobrevida va a ser mayor al 90%. Ahí está entonces la importancia de definir toda esta problemática semántica que en realidad a veces los médicos los metemos a los pacientes en todo este tipo de lenguaje que no siempre ayuda. Hay que saber muy bien, el médico debe saber muy bien cómo dar la información. Eso, otro gran capítulo de la oncología y que no siempre figura en los libros. En realidad, usamos las estadísticas de sobrevida, como estamos viendo, para establecer pronóstico. Entonces, un pronóstico favorable, con una probabilidad de éxito en lo que es el tratamiento, hoy de alguna forma el paradigma de esto en tumores sólidos, estoy hablando tumores no hematológicos, no linfomas y no leucemias, es el cáncer de testículo. El cáncer de testículo se toma como un modelo de tumor curable con quimioterapia, no estoy hablando de agentes biológicos. El cáncer de testículo, aún en estadios avanzados, digo con metástasis, el cáncer de testículo ama los pulmones, si el paciente no fue diagnosticado oportunamente o no fue bien manejado, vamos a encontrar nosotros una evolución que no es la habitual. La habitual es que el oncólogo informado lo trate al paciente como debe ser y este paciente se cura en un 95%. Hablar de 95% y hablar de 100%, uno puede ser que el cáncer de testículo es un tumor curable. ¿Se cura el cáncer de testículo? Sí, con cirugía, a veces agregando radioterapia y con quimioterapia en ocasiones en que la quimioterapia hay que utilizarla porque el paciente tiene la enfermedad más allá del testículo. Quiere decir que el pronóstico va de la mano con el estadio. Por ejemplo, si yo tengo un cáncer de colon y recto, en estadio inicial, que hago el diagnóstico porque el endoscopista, el gastroenterólogo, poniéndome un tubito con anestesia, detecta que yo tengo a 15, 20 centímetros o no, o en el recto a 7 centímetros, una lesión, hace la biopsia y esa lesión es tumoral, tengo la posibilidad de que el cirujano me opere y yo a los 5 años el 90% de esos pacientes van a estar vivos. Se habla de 90% porque siempre se deja un 10% de chance porque a veces las cosas no van tan bien como uno piensa. Pero en realidad, cáncer de colon diagnosticado tempranamente, como les digo, tiene una chance de sobrevida mayor al 90% a 5 años, mientras que este mismo paciente, cuando es diagnosticado tardíamente o cuando va a la consulta y ya tiene ganglios, ya tiene lesiones metastáticas, el tumor se va al hígado, ya a 5 años solamente
un 15, un 20% de estos pacientes. Vean ustedes, casi del 100% nos vamos al 20%. Vean lo importante que es el diagnóstico oportuno, y esto lo da fundamentalmente las tasas de sobrevida, el pronóstico que emitimos. Se usan las estadísticas de sobrevida también para evaluar opciones de tratamiento. Si yo tengo un paciente que sé que haciéndole tratamiento muy agresivo por el estadio en que llegó, su sobrevida va a ser pobre, estoy hablando de meses, hay que poner muy bien en la balanza la relación costo-beneficio, darle calidad de vida y no por vivir unos 60 o 90 días hacer tratamientos agresivos que alteren su calidad de vida. Básicamente, la tasa de sobrevida va a ser una buena indicación para saber si el tumor responde al tratamiento y si ese tratamiento va a ser útil para extender la vida de ese paciente, para aumentar la sobrevida. Por lo tanto, las estadísticas de sobrevida nos ayudan a decidir qué tratamientos proporcionan el mayor beneficio. También nos ayudan a evaluar los beneficios, como les dije antes, en relación a los riesgos, la relación costo-beneficio. Hay tratamientos que son muy exitosos, pero tienen un nivel de toxicidad que es muy importante, y en todos los protocolos de investigación clínica que han salido a la luz porque han superado a la fase 3 y están disponibles para ser utilizados en la clínica, bueno, tienen aún estos protocolos aceptados científicamente, hay un 2, un 3% de pacientes que fallecen por toxicidad al tratamiento. Esto es algo que el médico debe saberlo, debe discutirlo con el paciente y con la familia, porque son tratamientos con un nivel de toxicidad no despreciable. Las estadísticas nos pueden proporcionar información muy útil, pero como vamos a ver ahora, no son el único factor. Las opciones que debe conocer el paciente y discutir con su médico de acuerdo al diagnóstico, de acuerdo al estadio de la enfermedad, son, como ustedes leen en la pantalla, la cirugía. No todos los pacientes con cáncer hoy se operan. Hay indicaciones, hablamos de cáncer de cuello uterino. El cáncer de cuello uterino es un tumor que el tratamiento de elección es la radio y la quimioterapia concomitante, hacerla en forma simultánea, porque ambos métodos de tratamiento tienen un efecto, se potencian, tienen un efecto sumatorio, hacer radioterapia con quimioterapia. Y la cirugía tiene un lugar muy importante, pero no es la indicación precisa. Radioterapia, la quimioterapia, felizmente, gracias a la adquisición de los nuevos fármacos que vienen más abajo, las terapias dirigidas y la inmunoterapia, uno como oncólogo que ha transitado ya unos cuantos años en la especialidad, vemos que cada vez se está usando menos y en forma más limitada. La terapia hormonal, hay un grupo de tumores que son hormonodependientes y van a ser muy sensibles al tratamiento hormonal. Me estoy refiriendo al cáncer de mama en la mujer y al cáncer de próstata en el hombre, fundamentalmente, ya que tienen dependencia hormonal. No hay quimioterapia, no hay agentes inmunológicos, no hay terapias dirigidas acá. Lo que aquí hay es algo que producimos los seres humanos en el sexo femenino y en el sexo masculino. Y tienen, por lo tanto, un nivel de toxicidad absolutamente
manejable, yo no diría despreciable, pero con la hormonoterapia no se cae el cabello, no hay vómitos, no hay todas las cosas indeseables que suceden con los agentes químicos. Más recientemente, les diría que en los últimos 10, 15 años tenemos terapias target, terapias dirigidas, terapias biológicas que van directamente al blanco, y esto tiene que ver con investigación que se ha hecho y que ha revolucionado concretamente la historia de la medicina en general y la oncología en particular, ya que estas terapias dirigidas también se utilizan en otras enfermedades, no solamente en el cáncer. Otra forma de encarar la enfermedad es despertando al aparato inmunológico, que nuestras propias defensas aprendan a defenderse, generen anticuerpos para la enfermedad. Yo les diría que para poder entendernos, ustedes ven que en estos últimos 2, 3 años, merced a la pandemia que estamos viviendo, se ha logrado en el pasado 2020, 2021, se han logrado en 1 año y medio, 2 años, desarrollar 5 o 7 vacunas distintas, cosa absolutamente inédita, que en realidad lo que han hecho es despertar el aparato inmunológico, que tenemos, las defensas del propio organismo, que a la postre es lo que nos está defendiendo de esta horrorosa pandemia que estamos aún viviendo. La inmunoterapia también vale para el cáncer, también se utiliza y es muy exitosa. Hay tumores en los cuales uno sabe que tratarlos o no tratarlos da los mismos resultados. Vuelvo al cáncer de próstata. El cáncer de próstata en estadios precoces y de acuerdo a algunos parámetros biológicos que tiene ese tumor, uno puede al paciente pedirle controles cada 3, 4 meses, seguirlo, ir continuándolo con chequeos, y eso se llama vigilancia activa y no se hace tratamiento. Lamentablemente hay situaciones en que pese a todo este armamento que tenemos, cirugía, rayos, quimio, hormonas, terapias dirigidas, inmuno, no dan resultado porque las cosas no andan bien. Entonces el paciente, siempre hay algo para hacer, siempre hay que atenderlo y siempre el paciente merece nuestra consideración y nuestra atención. Apuntamos siempre a curar. Si no podemos curar, tenemos que cronificar o tratar de cronificar la enfermedad. Y si no podemos curar, no podemos hacerla crónica, tenemos que acompañar, tenemos que darle calidad de vida, y eso se llama paliación, cuidados paliativos. Manejo del dolor, manejo de la nutrición, manejo del estado psíquico del paciente, manejo de todo lo que nos rodea, no dar un tratamiento específico. Y si estamos en países donde se hace investigación clínica de buen nivel, como son países de Latinoamérica y países de Europa y obviamente en Estados Unidos, si tenemos la posibilidad de ingresar en un ensayo clínico, bueno, cuando no tenemos ninguna opción, la opción o la lucecita ahí al fondo está dado por participar de un ensayo clínico. Esto no significa ser un conejo de Indias, sino que esto significa no hay mejor paciente cuidado que el paciente que está dentro del contexto de un ensayo clínico. Me van a brindar una atención de 45 minutos, 1 hora, me van a controlar perfectamente, no tengo que pagar absolutamente nada. Si no puedo viajar al consultorio o al hospital, me mandan un remis, un auto a buscarme. Es decir, el paciente que está dentro de un ensayo clínico es un paciente que tiene todas las garantías formales
y de fondo como para estar absolutamente cuidado y protegido, y ustedes pueden dejarlo en cualquier momento. No están obligados a terminar el ensayo. Suena feo la palabra ensayo. Los americanos obviamente les dicen un trial, que es un ensayo, pero cuando ya no tengo nada para hacer, tengo que entrar o debería entrar en un ensayo clínico. Entonces, cuando hablamos de sobrevida al cáncer, o cuando hablamos de supervivencia, sobrevida al cáncer, tenemos que entender que hay algunos significados, por lo menos dos que son significados comunes. No tener signos de cáncer luego de haber finalizado el tratamiento, digo, tengo cáncer de mama, me hacen 6 meses de tratamiento adyuvante a continuación de la cirugía del tumorcito que me sacaron. El médico me aconseja que tengo que hacer cada 21 días, tengo que hacer quimioterapia para evitar que el tumor más adelante recaiga. Entonces, cuando termino esos 6 meses, no tengo que tener signos de cáncer, y ese es un significado, porque tengo sobrevida. Mientras estuve esos 6 meses, estaba en pleno tratamiento. La otra posibilidad es que yo tenga enfermedad activa, estoy viviendo con cáncer, como aquel paciente que vive con HIV, y hoy están viviendo 20, 25, 30 años, están trabajando y están haciendo una vida absolutamente normal. Tenemos también que entender y comprender la sobrevida. La sobrevida al cáncer tiene al menos dos significados comunes. No tener signos de cáncer luego de haber finalizado el tratamiento, digo, si tengo cáncer de mama y después del cáncer de mama, de la cirugía, el médico oncólogo me plantea 6 meses de tratamiento complementario, tengo que hacer esos 6 meses de tratamiento y el tratamiento finalizaría en el 6º mes. Puede ser también que estoy con cáncer, pero tengo una buena calidad de vida. He cronificado la enfermedad, como se da en el HIV, como se da en otras situaciones donde uno cronifica. Puedo tener diabetes insulino dependiente y basta que tenga la insulina. Tengo diabetes, pero estoy viviendo con la diabetes, convivo con la enfermedad. Puedo también tener cáncer y lo sobrellevo. Las cosas no están tan bien como en la posibilidad de cronificar la enfermedad, porque cada tanto tengo que reiniciar algún tratamiento, o puedo directamente sobrevivir a la enfermedad y estar curado. La sobrevida al cáncer, cuando hablamos de sobrevida y definiendo el tema que nos ocupa, comienza con el diagnóstico, continúa con el tratamiento durante un tiempo X, y el tratamiento lo que pretende es reducir la probabilidad de que el cáncer regrese, cuyo caso se llama recaída de enfermedad, o ayuda a evitar que la enfermedad se disemine, es decir, enfermedad a distancia, la metástasis, cuya situación es más grave, claramente. Vamos a discutir ahora brevemente las fases de la sobrevida. La sobrevida básicamente tiene 3 fases. Tenemos una sobrevida aguda que comienza con el diagnóstico y continúa hasta el final del tratamiento inicial. Es lo que hablábamos de aquella señora que tiene cáncer de mama, hace tratamiento por 6 meses y el centro de atención es el tratamiento que está haciendo. Eso es una sobrevida aguda. Estoy midiendo la sobrevida en el momento inicial. Hablamos de sobrevida extendida cuando ya
continuamos, terminamos con el tratamiento inicial y durante los meses siguientes lo que vamos a medir, lo que vamos a evaluar son los efectos del tumor propiamente dicho y los efectos del tratamiento. ¿Qué toxicidad inmediata me ha dejado el tratamiento? El centro de atención va a ser esto. Y hablamos de sobrevida permanente cuando ya felizmente ha transcurrido 4, 5, 7, 10 años desde que finalizó el tratamiento y vamos evaluando qué sobrevida tenemos. Acá en este caso es menos probable que el cáncer pueda regresar. Atención, tenemos pacientes de 10, 15, 20 años, son los menos, que los damos por curados, o mejor dicho, la enfermedad está bajo control y lamentablemente la enfermedad regresa. Nuevamente definiendo estadísticas de sobrevida o supervivencia. La cantidad de personas que han tenido cáncer, como estamos discutiendo, ha aumentado considerablemente en los últimos 45 o 50 años. Esto se debe a tres cosas: al aumento en la expectativa de vida, a los malos hábitos alimenticios y al cigarrillo. En el año 70-71, en los Estados Unidos existían 3 millones de personas con cáncer. Actualmente existen casi 17 millones de personas con cáncer. Hemos progresado y hemos avanzado en un montón de cosas y en otras, vean ustedes, este avance no es positivo. El 67% de los sobrevivientes de cáncer en la actualidad, el tumor se lo diagnosticaron hace 5 o más años. Al 17% de todos los sobrevivientes de cáncer, la enfermedad se le ha diagnosticado hace 20 o más años. Aproximadamente en todos los individuos con 70 años o más y que tienen cáncer, la mitad de ellos son curados, son sobrevivientes de cáncer. Y acá tenemos un listado de la mayoría de los sobrevivientes al cáncer que han tenido estos tumores que ustedes leen. Cáncer de mama, cáncer de próstata, colorectal, cáncer de cérvix, de cuello uterino u ovárico y melanoma. Las tasas de sobrevida más altas pueden deberse básicamente a estas situaciones. Tenemos la prevención y el tratamiento del cáncer. En la medida que tengamos más medidas de prevención y obviamente mejores drogas para tratar el tumor, vamos a tener mejores tasas de sobrevida, mejor pronóstico, y acá tengo algunos ejemplos. La mamografía, por ejemplo, para el cáncer de mama ha marcado un antes y un después. La señora se toca un nódulo en la mama y ese nódulo en la mama nos está indicando 1 centímetro de tumor en su diámetro mayor. En su diámetro mayor, para que el tumor sea palpable, tiene que tener 10 a la 6 células. 10 a las 6 células equivalen a 1 millón de células. Ese millón de células, 10 a la 6, es igual a 1 centímetro cúbico de tumor. Ese es el mínimo de detección clínica. Si en vez de tener 1 centímetro tiene medio centímetro, no se puede tocar. No, la paciente no lo diagnostica. Quien sí lo diagnostica es la mamografía. Pero esto es prevención secundaria. Prevención primaria, yo tengo que tener el tumor previamente y algún método médico lo tiene que diagnosticar y tiene que curarlo antes que el tumor se desarrolle. 2 situaciones tenemos al respecto. Cáncer colorectal. Si nosotros sabemos
que tenemos profusos antecedentes, papá, mamá, un hermano, por vía directa que han tenido cáncer de colon, es de buena práctica después de los 50 años hacer una videocolonoscopía. Con anestesia, el gastroenterólogo nos introduce el endoscopio y si detecta que hay alguna lesión, esa lesión, adenoma o un pólipo, lo saca, eso se manda a estudiar y no permite, si eso es maligno, está curado el paciente y no permite que se haya desarrollado el cáncer. Eso es detección primaria. Detección primaria es la vacuna para el HPV en chicas jóvenes entre 9 y 20 años, vírgenes que no hayan tenido relaciones sexuales. Es una medida excelente en la Argentina, está en el calendario escolar obligatoria, la vacuna para el virus del herpes genital, el herpes virus, el HPV, el papiloma virus, por la relación que hay entre el cáncer de cuello uterino y dos tipos de papiloma, de herpes, que tienen una relación. Si yo le doy la vacuna, estoy impidiendo que se desarrolle esta enfermedad que va ligada al desarrollo del cáncer de cuello uterino. El resto que estamos leyendo en la diapositiva es prevención secundaria. Los tratamientos que tenemos son tratamientos que se usan mejor. Obviamente, aún aquel paciente que eventualmente necesita quimioterapia, no tenemos la quimioterapia o no damos o no utilizamos la quimioterapia que se ve dramáticamente en estas películas donde el paciente vomita y el paciente se pasa 48 horas vomitando porque hizo un protocolo que incluye una droga muy buena, que es una droga de los años 70, 80, el platino, que es una droga que ha posibilitado cronificar o curar o dar una larga sobrevida a millones de pacientes, pero tiene un problema, es un metal pesado, es platino, y platino médicamente tiene un gran efecto emetógeno, tiene un gran efecto de inducir al vómito. Hoy tenemos medicación que actúa y que es muy exitosa, y el paciente tiene 24 a 48 horas un malestar digestivo, pero las drogas se utilizan mucho mejor y con más soporte, más medicación de soporte. Lo decimos en la tercera imagen, que tenemos menos efectos secundarios, lo cual uno de esta forma puede hacer los tratamientos de acuerdo a lo planificado. Y obviamente, estos nuevos tratamientos, que son las terapias dirigidas y la inmunoterapia, muchos de ellos que se dan por vía oral, ha marcado una bisagra en la historia de la oncología, y realmente tenemos éxito en melanoma, que era una enfermedad que cuando este tumor de piel, que lo vimos tantas veces mencionado en diapositivas anteriores, es realmente fantástico cómo los pacientes viven y viven y viven muchos años, aún con enfermedad avanzada, y esto nos da la posibilidad de dar un mejor pronóstico, vamos a tener una mejor tasa de sobrevida, y cuando el paciente nos pregunta, vamos a tener la posibilidad de decirle de que hoy estamos en condiciones de tener un número mucho más alto de sobrevivientes después de 5 años a lo que teníamos hace 5 o 10 años atrás. De forma tal que, y ya para finalizar, vean ustedes que de organismos gubernamentales como es el ser.cancer.gov del gobierno de los Estados Unidos, es la dirección de su página web, donde del 2013 al 2017 disminuyeron un 20, un 30% los índices generales de mortalidad por cáncer en
mujeres, hombres, niños, adolescentes, adultos jóvenes. Leía el otro día algo muy interesante de un autor español que decía que el cáncer es una enfermedad democrática porque no distingue sexo, raza, nivel social, niños, grandes, adultos, orientación sexual. Por eso decía que es una enfermedad democrática en torno a esto que estamos discutiendo y en forma irónica. Pero yo les puedo decir que después de más de 40 años en la especialidad, estoy viviendo otra especialidad. He también tomado, me he tomado la atribución de ponerles en español esta dirección de ASCO, para que aquel que tenga alguna duda y que seguramente tendrán o preguntas para hacer, tienen la forma de comunicarse con la Sociedad Americana de Oncología Clínica. Obviamente lo pueden hacer también con la gente de iCáncer, donde les van a dar seguramente una respuesta a las dudas, o tienen aquí abajo mi mail, que con todo gusto los voy a ayudar y les voy a tratar de responder a todas las dudas que ustedes puedan tener. Quiero nuevamente agradecerle al doctor Casap, a Mari Guevara, a María Gil Castrillo y a Carlos Gamboa, que ha tenido la paciencia de enseñarme cómo se coloca el PowerPoint dentro del Zoom, y ha tenido la paciencia y la deferencia de ayudarme en esta presentación. Muchas gracias y estoy a disposición de ustedes. Buenas tardes para mí.